Capítulo 34. ¡No! Grité mientras miraba a Lidia. Ella no se movía. Peor aún, el monstruo seguía dando tumbos. Parecía estar cegado, pero sabía la dirección en la que había arrojado a Lidia. Caminó hacia ella y levantó su espada. Si la bajaba, definitivamente la mataría. Si Lidia moría, mis posibilidades de salir de esta mazmorra se reducían considerablemente. Apretando los dientes, le puse trabajo en héroe. Usando la habilidad, cambiar posición, mi cuerpo cambió con el de Lidia. En un instante, ella estaba a unos 3 metros de distancia y yo estaba a los pies de un gigante descomunal que levantaba su espada. Saqué la segunda espada de mi mochila. Aunque no le era útil a Lidia, la había guardado por si acaso. Al menos venderla me traería algo de dinero extra y me ayudaría a subir de nivel en mi trabajo de comerciante. Ahora, era la única arma que tenía. Le clavé la espada en el estómago con todas mis fuerzas, y luego salté entre sus piernas. El monstruo rugió. La espada se estrelló contra el suelo, y el suelo tembló un poco. Me di la vuelta, listo para atacar al monstruo de nuevo. Sin embargo, un momento después, su cuerpo se desmoronó con fuertes ruidos metálicos. La pila de metal comenzó a derretirse. En un corto período de tiempo, el arma de Lidia era lo único que quedaba. Había estado incrustada en su cara todo el tiempo. Quizás había estado causando daño continuo. Héroe ha aumentado al nivel 3. Has desbloqueado la habilidad de héroe. Estado de grupo aumentado. Héroe ha aumentado al nivel 4. Has desbloqueado la habilidad de héroe. Dar vida. Con la amenaza inmediata resuelta, corrí hacia Lidia. Inmediatamente le lancé curación débil, pero el efecto apenas la tocó. Curación débil era demasiado débil para lidiar con el nivel de daño que había recibido. Estaba claro que ese era el caso. Aunque no había nada parecido a HP en el mundo, sentí que tenía algún tipo de desajuste de estado, y a menos que lo arreglara, seguramente moriría. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en dar vida. Parecía que, en este mundo, el equilibrio laboral no era importante. Cuando adquirías habilidades, las obtenías diseñadas específicamente para hacer el trabajo que te habían asignado. Como mago blanco, me concentraba en curar y derrotar a los no muertos. Esas eran mis habilidades. En cuanto a héroe, ¿qué es un héroe? Uno podría pensar que serían superhechizos superpoderosos que podrían hacer volar a tus enemigos, pero cuando uno realmente pensaba en lo que era un héroe era alguien que se entregaba por el bien común. Podía cambiar mi ubicación con un miembro del grupo para recibir un golpe por ellos. Podía regresar a casa a toda prisa para proteger la ciudad. Ahora, podía dar mi propia vida para salvarla de ella. Si hubiera pensado que dar vida significaría todo, podría haber dudado, pero sabía que, sin esta chica, no podría salir de esta mazmorra. Lancé el hechizo de inmediato. Sentí que me debilitaba a medida que lo lanzaba. Era muy diferente a mis otros hechizos. La mayoría de ellos tenían un solo uso. Yo curaba un poco y luego necesitaba curar de nuevo. Dar vida era un hechizo continuo. Tenía que seguir alimentándolo con maná y mi fuerza vital, la cual sentí que se me iba drenando lentamente. Estaba tan concentrado en curarla que ni siquiera me di cuenta cuando la herida parecía casi cerrada y sus ojos se abrieron. Fue necesario que Lidia me agarrara las manos y me detuviera físicamente para que mis ojos salieran de sus órbitas. En ese momento comencé a perder el conocimiento. Maestro. Pude verla llorar sobre mí mientras cerraba los ojos. Capítulo 35. Finalmente, abrí los ojos y lo primero que vi fue la hoguera. Parecía que estábamos en una catedral que me resultaba familiar. El mural que adornaba las paredes representaba al hermano y a la hermana, el mismo que había visto antes. Tras el desmayo, pensé que Lidia me había arrastrado de regreso al 5.º piso y nos había encerrado nuevamente en esa habitación. Lidia, ¿cuánto tiempo estuve inconsciente? Pregunté,
sintiendo la boca extremadamente seca. «Maestro, estás despierto», exclamó una voz emocionada al acercarse a mí y ponerme un odre de agua en la boca. «Ha pasado un día, maestro». Bebí lo que pude, y luego le hice un gesto para que me ayudara a sentarme. Me sentía increíblemente débil. «Comida», dije, intentando no sonar autoritario. Sin embargo, a Lidia no pareció importarle en absoluto y comenzó a cocinar de inmediato. Mientras lo hacía, escuché su estómago rugir. Se sonrojó. «¿No has comido?», le pregunté. Lidia negó con la cabeza. El amo no podía comer mientras estaba inconsciente. «Así que yo tampoco lo hice», respondió. Cuando se giró, me di cuenta de que su ropa aún estaba ensangrentada. «¡Todavía estás herida!», exclamé alarmado. Está bien, maestro», respondió Lidia intentando apartarse. La tomé por los hombros y la obligué a sentarse junto a mí. Después de lanzarme una curación débil y un refrescar, me sentí un poco más enérgico, aunque seguía débil. «¿Puedo?», pregunté, tirando suavemente de su ropa. Lidia se sonrojó, pero asintió. Metió las manos en las mangas y se cubrió el pecho. Le subí la camisa por la cabeza. La prenda estaba casi destrozada, apenas cubría más que sus brazos. En su costado había un corte desagradable, sin tratar. Podía ver que estaba maldita, y esa maldición cubría la mitad de su abdomen. Podría haber usado alguna de mis pociones o vendajes, incluso tenía agua bendita que habría eliminado la maldición, pero ella no había hecho nada al respecto. Inmediatamente, quité la maldición y luego la curé con curación débil. Fueron necesarias 6 curaciones antes de que todo lo que quedara fuera una cicatriz blanca. Revisé el resto de su cuerpo, y al llegar a su espalda, no pude evitar silbar levemente. Estaba cubierta de largas cicatrices. Había visto suficientes especiales en la tarde como para entender que esas marcas pertenecían a alguien que había sido azotado muchas veces. «Lidia, ¿puedes contarme cómo llegaste a ser esclava?», pregunté, tocando suavemente sus cicatrices. «¿Te convirtieron en esclava?». Decidí sacar un ungüento que había comprado y lo apliqué sobre sus cicatrices. No dijo nada mientras comenzaba a extenderlo por su espalda. En el fondo, juré que seguiría entrenando como mago blanco hasta obtener un hechizo que pudiera borrar estas cicatrices, aunque sinceramente no estaba seguro de si saldríamos con vida de esta mazmorra. Lidia notó que mis ojos estaban fijos en el mural detrás de nosotros, y rápidamente negó con la cabeza. «No, maestro, siempre fui una esclava». Volví a mirarla, sorprendido. «¿Siempre?». Ella asintió, su mirada seria. «Vengo de una colonia de esclavos de Katkin. Mi madre era esclava, como lo fue su madre antes que ella. No sé quién es mi padre ni dónde fue vendida mi madre». «Eso es muy triste», respondí. «La esclavitud es la única vida que he conocido», continuó Lidia, tocando el collar que llevaba alrededor del cuello con un gesto lleno de familiaridad. «Me criaron para ser una cortesana». Mi dedo se deslizó por su espalda mientras hablaba, sin poder evitarlo. ¿A qué te refieres?». Lidia soltó una leve risa. Mi amo pensó que era lo suficientemente bonita, así que quiso enseñarme el oficio sexual para que pudiera ser una esclava sexual. Las buenas esclavas sexuales hacen que sus amos ganen mucho dinero. Algunas incluso tienen suerte y se convierten en concubinas. Yo quería esa vida. «Entonces, ¿tuviste sexo?», pregunté, algo incómodo. Lidia se sonrojó visiblemente. «Soy virgen». «¿Cómo funciona eso? ¿Una concubina virgen?», pregunté sorprendido. La expresión de Lidia no era de vergüenza, sino de pena. Una virgen con el conocimiento de una prostituta. Esa era la especialidad de Madame Rex, mi entrenadora. Pero nunca llegué a aprender el oficio. Me dieron la oportunidad de trabajar como esclava de lujo, y no pude lograrlo. Las chicas gato,
Tienen facilidad para convertirse en cortesanas. Todas las demás esclavas elegidas conmigo consiguieron el trabajo. Solo yo no. Por eso sé que soy inútil. Por eso soy solo una esclava defectuosa. Capítulo 36. Las chicas gato pueden convertirse fácilmente en cortesanas. Eso fue lo que dijo Lidia. Sin embargo, Lidia no era una gata. Era una tigresa, mucho más rara y buscada. Algo que los esclavistas no habían notado. Una mutación inesperada, tal vez. Si supieran sobre las afinidades de clase, nunca habrían perdido el tiempo criándola para que fuera una cortesana. Es cierto que me sorprendió que ser cortesana fuera un trabajo en sí mismo, pero parecía que este mundo estaba construido alrededor de personas que se ganaban un oficio y luego se nivelaban con él por el resto de sus vidas. Eso significaba también una visita al sacerdote, supongo. ¿Eso no significaba que los sacerdotes también hacían cortesanas? Era una idea interesante, pero me estaba desviando del tema. El caso era que Lidia había sufrido porque era una trabajadora sexual fracasada. No había conseguido el trabajo, y en este mundo, aunque aprendiera sobre técnicas sexuales, eso no la hacía cualificada. Terminé de revisar su espalda, y luego le di una de mis camisetas. Le quedaba demasiado grande, sobre todo porque yo estaba muy gordo. Entonces, ¿cómo terminaste con tu amo actual?, pregunté, temeroso de la respuesta. Estaba en el cajón de los defectuosos, por poco dinero, explicó. Él estaba buscando un guerrero, y cuando no pudo conseguir que le bajaran el precio, el esclavista accedió a incluirme como incentivo adicional. ¿En serio? Entonces, ¿ese noble te compró? Lamento preguntar. ¿Pero por qué no? Ya sabes, ya que eres virgen. Me pareció extraño que una chica tan linda y con su virginidad intacta fuera esclava de un noble violento y mezquino. Oh, eso... Lidia bajó la cabeza. En cuanto a ese, otro maestro, él... ¿Cómo lo digo? Los dos hombres que luchan a su lado se turnan en su cama por la noche. Ah, no digas más. Así que, después de todo, fue así. Este tipo ni siquiera la había querido en primer lugar. Probablemente ni siquiera le gustaban las chicas. Por eso la había usado solo como una mula de carga. Como resultado, una esclava potencialmente poderosa se había desperdiciado porque nadie había sabido lo que en realidad era capaz de hacer. No pregunté sobre quién había hecho esas cicatrices. Si escapábamos, me gustaría comprarla al noble. Si descubríamos demasiado sobre lo que había hecho, podría enfurecerse y las posibilidades de emanciparla serían mucho menores. Después de que su estómago gruñó una vez más, dejé que Lidia terminara de cocinar la comida y ambos comimos. Al final, con nuestras estadísticas debilitadas, devoramos la comida de un día en una sola sentada. Ahora solo nos quedaban raciones para 2 días y medio. Era muy posible que nos muriéramos de hambre en esta mazmorra antes de ser derrotados por los monstruos. Aún así, no sentía que ninguno de los dos pudiera enfrentarse a más monstruos esa noche, si es que todavía era de noche. Había perdido completamente la noción del tiempo, y la mayoría de las veces nos guiábamos por la hora de dormir. ¿Qué haremos, maestro?, preguntó Lidia, sentándose de rodillas cerca de mí, como si me estuviera atendiendo. Tenemos que conquistar el nivel 6. No tenemos otra opción. Respondí, obvio. Nos concentraremos en los zombis y correremos cuando veamos una armadura. Aunque tenía el estado de grupo aumentado, que beneficiaría a Lidia en una pelea, no sabía cuánto realmente la ayudaría. No estaba dispuesto a arriesgar la vida de Lidia otra vez, y mucho menos la mía. Nos acostamos, y una vez más, ella se negó a aceptar la ropa de cama, y algo avergonzado, le pedí que se uniera a mí. ¿Maestro? Su voz se escuchó de repente en el relativo silencio de la habitación, con solo el crepitar de las brasas llenando el espacio. ¿Sí, Lidia?,
Pregunté un poco sorprendido, ya que rara vez tomaba la iniciativa de hablar primero. ¿Por qué arriesgaste tu vida para salvarme?, preguntó. No solo luchaste contra el monstruo en mi lugar, sino que también usaste un hechizo de curación que te hizo daño para curarme. Pude sentir que me entregabas tu fuerza vital. Es cierto, lo hice. ¿Por qué, maestro? Solo soy una esclava inútil y desechable. Tu vida es más importante. Lidia. Escúchame bien, dije, sin atreverme a mirarla, aunque la sentía observándome a través del fuego. Eres muy importante para mí. Si tengo que salvarte, te salvaré. Tu vida es tan importante para mí como la mía, así que no seas imprudente en el futuro. Prefiero verte con vida que verte útil. ¿Eso es? ¿Realmente lo dices en serio? Su voz sonaba temblorosa, como si estuviera al borde de las lágrimas. Lidia, mantente a salvo, a mi lado, durante el resto de esta mazmorra, ¿de acuerdo? Cuando no escuché una respuesta, finalmente levanté la vista. Lidia estaba de pie junto a mi cama, con los ojos brillosos de lágrimas y una gran sonrisa en su rostro. ¿Te gustaría dormir en la manta conmigo? Las palabras salieron de repente, sorprendiéndome incluso a mí. La sonrisa de Lidia se hizo más grande, y la mazmorra ya no parecía tan oscura. Capítulo 37. Parece que me equivoqué un poco. Había dejado que Lidia se metiera en mis sábanas porque me sentía mal y quería parecer genial en ese momento. El resultado fue que me costó mucho dormir. El brazo de Lidia terminó sobre mi pecho y su rostro estaba justo en mi cuello. Cada vez que exhalaba, podía oler su dulce aliento y sentir su calor justo en mi cuello. Nunca antes había estado tan cerca de una chica. Mis intentos anteriores de invitar a salir a las chicas habían sido tan desastrosos como ese último, así que esto estaba completamente fuera de mi territorio. Era increíblemente bonita. Según todos los indicios, ni siquiera debería sentirme tan atraído por ella. Probablemente no se había bañado en días. Estaba sucia, no tenía maquillaje y llevaba literalmente mi camiseta de repuesto. Sin embargo, necesité todo mi control para evitar empujarla hacia abajo. El hecho de que estuviera entrenada como cortesana me hizo pensar en todas las cosas sucias que debía saber. Yo había crecido en la era de Internet, así que había visto mi cuota de material erótico, pero ella en realidad tenía experiencia práctica. Bueno, era virgen, pero al menos debía haber practicado con un plátano o algo así. Si la compraba, podría tenerla. Ella ya me llamaba amo. Esta relación ya era amo-esclava. ¿No podía simplemente llevar las cosas al terreno de la esclavitud sexual? ¿Sería eso realmente tan malo? No, eso estaría mal. Ella no era mía, e incluso si la compraba, debería liberarla, porque eso era lo correcto. Si me aprovechaba de una esclava, ¿cómo podría mirar a mi familia a los ojos cuando falleciera? Bueno, ¿quién sabía si alguna de sus almas podría llegar a este mundo, y mucho menos llegar a esta mazmorra? Cuando llegó la mañana, ya me había alejado de las sábanas y estaba preparando el desayuno. Lidia todavía estaba entre las sábanas, pero se despertó y levantó la cabeza con un bostezo. Mi camisa colgaba hacia abajo, dejándome ver un poco de su camisa mientras me miraba con lindas orejas de gato moviéndose en su cabeza. «Ah, me quemé. Curación débil», suspiré, finalmente capaz de resistirme a mirarla por un momento. La curación fue una ventaja en este caso. Poder curar quemaduras fue realmente agradable. No estaba prestando atención al ruido detrás de mí, mientras ella se cambiaba de nuevo a su antiguo traje de esclava que le quedaba mejor. Lo había lavado lo mejor que pude con agua y había cosido los desgarros que pude. Todavía parecía hecho jirones, pero su cuerpo ya no estaba expuesto a mí. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, finalmente completamente vestida. Sin dejar de mirarla, le expliqué. «Esto es algo que se me ocurrió a mí.
Básicamente era solo arroz dulce con un poco de carne. Tan pronto como vertí el contenido en tazones separados para Lidia y para mí, vi un texto. Has creado tu propio plato. Has desbloqueado el trabajo. Cocinero. ¡Qué bien! Ahora podía cocinar tan bien como Lidia. Era una pena que en 2 días no nos quedara nada para comer y nos moriríamos de hambre. Capítulo 38. Vamos a tomarlo con calma. Reiteré. Un zombi a la vez. Por cierto, equipé la clase de cocinero. La primera habilidad de cocinero se llama recoger. No sabía exactamente qué hacía recoger, pero no parecía ser algo que nos ayudara a sobrevivir. Aún así, no podía deshacerme de la sensación de que había algo en esa clase que podría ayudarnos a superar nuestro aprieto. Por lo tanto, después de lanzar un hechizo sobre su espada y aturdir al monstruo con dañar no muertos, equipé cocinero cuando la batalla estaba por terminar. Subí 2 niveles más en cocinero, mientras que su espadachín alcanzó el nivel 6. Sus habilidades todavía eran un misterio para mí, pero mis propias habilidades eran aumentar la cantidad de comida y cocina básica. Cocina básica no era realmente una habilidad en sí misma. Más bien, era algo pasivo que no necesitaba ser activado. En pocas palabras, tenía el conocimiento de cómo cocinar almacenado en mi mente. Ya tenía algunos conocimientos, pero, a medida que pensaba en los ingredientes, me vinieron a la mente más detalles de los que recordaba, incluidos algunos sobre alimentos que no existían en mi antiguo mundo. Cuando le describí esto a Lidia, ella asintió. Eso es lo que me pasó cuando me diste la espada. De repente supe cómo manejarla. Siento que, si sigo usándola, puedo mejorar aún más. Así que así fue. Los trabajos no eran solo habilidades especiales, sino también el conocimiento básico de la actividad. Probablemente había una habilidad de cocina moderada y otra de cocina avanzada. A medida que subía de nivel, aunque lo hiciera matando monstruos y no cocinando realmente, mis niveles subían rápidamente. Parecía que cada trabajo tenía 2 formas de ganar experiencia. Matar monstruos era la forma más tradicional y beneficiaba a todos los trabajos. La segunda forma era específica del trabajo. Por ejemplo, un cocinero ganaba experiencia cocinando. Una cortesana ganaba experiencia... Bueno, ya sabes. El punto es que, en este mundo, uno podría evitar tener que aprender algo simplemente subiendo de nivel en el trabajo. Eso sonaba extraño, pero la gente normalmente solo tenía un trabajo y solo podía obtenerlo a través de la habilidad de un sacerdote. Era caro y difícil. Luego, tendrías que pagarle a un soldado para que te ayudara a luchar contra los monstruos. Mientras tanto, estarías en riesgo de perder la vida todo el tiempo. Eso es lo que se necesita para subir de nivel rápidamente en un campo con monstruos. Pude ver rápidamente por qué esto no era algo que la mayoría de la gente hiciera. De todos modos, lo importante era que había aprendido a aumentar la cantidad de comida que se puede conseguir. Eso significaba que los monstruos que matábamos podían dejar caer comida, como lo hacían con otros objetos. Sin embargo, los objetos que se podían conseguir eran raros, y solo encontrábamos uno después de un día entero de matar monstruos. Pero, si ese objeto se podía comer, el nivel de calidad debería ser mucho más alto. Eso significaba que necesitaba encontrar un monstruo que pudiera dejar caer algún tipo de comida. Ni la armadura viviente ni los zombis dejaban caer ningún alimento que quisiera. «Tenemos que seguir hasta el 7º piso», le dije. Nuestra única esperanza era que hubiera algo en esta mazmorra que dejara caer comida comestible. Había abandonado la idea de que podríamos completar la mazmorra antes de morir de hambre. Lidia asintió y continuamos explorando el 6º nivel, buscando desesperadamente la escalera que bajaba. Capítulo 39. Bueno, aquí estamos, dije, y mi voz adquirió un tono melancólico. Habíamos encontrado la escalera que conducía al siguiente piso,
pero había 2 armaduras vivientes frente a ella. La única razón por la que pudimos luchar contra los zombis fue que nuestros trabajos se adaptaban bien a los no muertos lentos. Mis hechizos eran literalmente su perdición, y su velocidad la hacía difícil de controlar. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a estos tipos, el hecho de que sus niveles superaban con creces al nuestro se hizo muy evidente. Eran como una turba de nivel 15, mientras que nosotros estábamos en el nivel 6. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Lidia nerviosa. Miré la espada que colgaba de mi mochila y suspiré. Vamos a tener que mejorar. ¿Bien? Debes aumentar tu espadachín al nivel 10, y yo debo aumentar el héroe, le expliqué. Es lamentable que no conozcamos nuestros niveles de trabajo ahora, dijo Lidia con tristeza. Parpadeé. En realidad, conozco tu trabajo y tu nivel. Ahora mismo eres un espadachín de nivel 6. Eres como un sacerdote. Lidia estaba realmente sorprendida. En realidad, no le había dicho nada al respecto antes, pero supongo que debería explicarme. Sí, no estaba tratando de ocultarlo, pero como te uniste a mi grupo, puedo ver tu clase y tu trabajo, y también puedo cambiar tu trabajo si quiero. Increíble. Los ojos de Lidia me miraron con una expresión completamente abierta, como si me estuviera viendo por primera vez. Solo conozco sacerdotes que pueden hacer eso, pero ni siquiera ellos pueden cambiar su propio trabajo. Por supuesto, si un sacerdote cambiaba de trabajo, perdería la habilidad que le permitía hacerlo. Como mi habilidad provenía de mi clase y no de mi trabajo, era un poco más poderosa. Es cierto que este mundo ni siquiera sabía de clases, por lo que yo sabía. Lo más cercano que tenían a una clase era la idea del talento. Una persona talentosa podía aprender su trabajo más rápido. Esto era un pequeño error por parte de este mundo. Todos tenían talentos, pero si alguien era demasiado lento, probablemente era porque tenía el trabajo equivocado. Bueno, soy un poco diferente, pero es similar. Me sonrojé ante su mirada de reverencia. Ya soy espadachín de nivel 6. Ese es el nivel de la mayoría de los guardias de la ciudad. ¿Eso significa que fuiste tú quien me asignó este trabajo? Ah, sí. Respondí tímidamente, sintiéndome mal por hacerlo sin su permiso. Gracias, dijo ella, con los ojos llorosos. Me rasqué la nuca y luché contra la vergüenza mientras ella me miraba con unos ojos extrañamente expectantes. Nunca había conocido a nadie que me mirara de esa manera antes. ¿Qué era? Se sentía como dependencia. Así es, esta chica dependía de mí para que la ayudara a salir de esta mazmorra. Durante toda mi vida, nunca había tenido a nadie que esperara nada de mí. Esta sensación, en cierto modo, me gustaba. Quería salvarla. No solo de esta mazmorra, sino también de su vida anterior. Tal vez el título de héroe estaba infectando mi cerebro. Dejamos a las 2 armaduras vivientes solas, y durante el resto del día, nuestro objetivo eran los zombis. Yo había lanzado el hechizo para fortalecer nuestras 2 espadas, y luego ambos lucharíamos. Ella hizo mucho más que yo, pero aún así, pude cobrar el dinero. No era tan rápido como ella ni tan experimentado en el manejo de la espada. Lo mejor que podía hacer era golpear a un enemigo por la espalda cuando se daba la vuelta y huir. Eso significaba que, por lo general, solo podía asestarles un golpe, mientras que Lidia les asestaba docenas. También noté que mi estado de grupo parecía funcionar con ella. Es decir, cuando tenía héroe equipado como trabajo, Lidia decía que se sentía un poco más rápida, y los zombis también caían más rápido. Parecía estar haciendo su trabajo. Solo deseaba haber sido un poco más útil. Héroe ha aumentado al nivel 5. Has desbloqueado la habilidad de héroe. Esgrima básica. Dejé escapar un suspiro de alivio. Esto me decía 2 cosas. Primero, que las habilidades se superponían entre los trabajos. Segundo,
que, a pesar de que mi clase de apoyo influía en mis habilidades hacia el apoyo, todavía podía aprender habilidades de combate. No sería completamente inútil. Sentí la espada en mi mano y me sentí mucho más cómodo sosteniéndola. Esta parecía ser una habilidad pasiva, que cuando estaba activa me daba el conocimiento de la esgrima básica. Por suerte, la esgrima básica era probablemente el primer nivel de espadachín. Por eso Lidia podía manejar una espada desde el principio. Había adivinado que algo así era cierto. También era por eso que quería que llegara al nivel 10. Tenía la sensación de que el siguiente nivel de esgrima sería a partir del nivel 10. Con la obtención de la esgrima básica, sentí que estábamos en el camino correcto. Capítulo 40. Un día y una noche pasaron volando mientras seguíamos luchando contra todos los zombis que encontrábamos en el piso. Estaba decidido a no retroceder al nivel 5 de nuevo, pero tampoco había un buen lugar para descansar en el 6º piso. Comimos lo que nos quedaba de comida y partimos. Lidia finalmente había alcanzado el nivel 10, e incluso me dijo que sentía que su conocimiento de la esgrima había aumentado. Eso fue suficiente para mí. En cuanto a mí, volví a ser mago blanco. Pensé que, si queríamos sobrevivir a esta mazmorra, el mago blanco seguía siendo el mejor trabajo para mí. Podía curar nuestras heridas, y si aprendía más habilidades de mejora, sería lo mejor. Entonces, después de que el héroe alcanzara el nivel 5 y pudiera ayudar un poco con la espada sin apuñalarme, volví a ser mago blanco, para que pudiéramos acabar rápidamente con los zombis. La velocidad era importante, y podía ser de mayor ayuda usando dañar no muertos, que se volvía más poderoso a medida que subía de nivel. Así es, descubrí que subir de nivel tenía una relación directa con las estadísticas. Cada nivel ganado en un trabajo probablemente aumentaba el estado en ciertas áreas. Las estadísticas dependían de qué trabajo se elegía. El mago blanco contribuía principalmente al maná y al poder de hechizo, pero con cada nivel también ganaba algo en fuerza y constitución. Cuando cambiabas de trabajo, no perdías esas bonificaciones de estado, pero ya no podías acceder a ninguna habilidad relacionada con ese trabajo. Algunas habilidades aumentaban el estado relevante, por lo que, incluso si era un mago de nivel 100 con el maná completo, podrían existir varias habilidades que amplificaran mi estado para usar hechizos de mago blanco, como la reducción del consumo de maná o el aumento de la reserva de maná. Esto hacía que equiparme con el mago todavía fuera potencialmente útil. También descubrí que, cuando desequipaba a héroe, perdía mi conocimiento de las espadas. Lo mismo ocurría con la cocina, aunque de forma menos evidente, especialmente porque no cocinaba mucho. Había algo de memoria muscular latente, por lo que aún podía manejar la espada mejor que antes de obtener el hechizo, pero la diferencia entre tener la habilidad esgrima básica y no tenerla era abismal. Después de subir de nivel todo el día, pudimos acabar con un grupo de 3 zombis en tan solo 1 minuto. Ella era una espadachina de nivel 10, y yo un mago blanco de nivel 9. En cuanto a las habilidades que aprendí, fueron círculo sagrado y luz. En lugar de decepcionarme, estaba muy feliz de haber adquirido estas habilidades. Había estado tan preocupado por la comida que ni siquiera me había dado cuenta de que nos estábamos quedando sin aceite. Mis linternas se habrían agotado en un día. Lidia tenía mejor visión nocturna que yo, pero incluso ella necesitaba algo de luz para navegar por esta mazmorra. El agua también era una preocupación que había estado posponiendo. Me quedaban unos 2 días de agua y ya teníamos tan pocas raciones que me dolía la garganta. Ni siquiera podía imaginar lo que haría si se nos acababa. Sin embargo, los pisos siempre estaban húmedos, así que imaginé que terminaríamos lamiéndolos para sobrevivir. La segunda habilidad era círculo sagrado. Círculo sagrado era un hechizo que creaba un círculo a nuestro alrededor. Los zombis no parecían poder pasar dentro de este círculo. Los repelía.
Eso era todo lo que hacía, pero si no nos topábamos con otra catedral, esta sería la única forma en que íbamos a poder dormir. Los dos estábamos exhaustos, pero no quería descansar antes de ver lo que había en el siguiente nivel. Regresamos al pasillo con las dos armaduras vivientes, que parecían estar vigilando la escalera. Agarrando mi espada con nerviosismo, miré a Lidia. ¿Nos vamos?, preguntó Lidia. Asentí, y los dos avanzamos. Yo me enfrentaría a una armadura viviente como héroe de nivel 5, y ella se enfrentaría a la otra como espadachina de nivel 10. La última vez que arriesgué mi vida, actué por puro instinto para proteger a Lidia. Esta sería la primera vez que tomaba la decisión de arriesgar realmente mi vida.